Hola, ¿qué tal, jóvenes? Aquí tenemos un ejercicio de una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. ¿De acuerdo? Vamos a formar la tabla desde el inicio, ¿sí? Desde cómo nosotros hacemos las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Identificamos los datos que nos dan. En este caso era un estudio del coeficiente de inteligencia de 50 personas, ¿sí? El que nos mostraban aquí. Entonces, nosotros lo que tenemos que calcular primero es el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia del valor máximo. Analizo mis 50 datos y me doy cuenta que el mayor es 120, menos el valor mínimo, que en este caso es 39. Por lo tanto, restamos esta cantidad y nos da 81. ¿Ok? Ya que tenemos el rango, nosotros vamos a utilizar el valor de K, o a determinar, perdón, el valor de K. ¿Cómo determinamos el valor de K? Con la regla de Sturges, que es la que estamos escribiendo aquí. 1 más 3.33 por logaritmo de n. En este caso, n es 50. Por lo tanto, nosotros vamos a tener este valor que nos va a servir de referencia, ¿sí? Para obtener el número de clases. ¿Ok? En este caso nos dio 6.65. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un número decimal? Porque no podemos tener decimales en números de clases. Entonces lo vamos a aproximar al entero más cercano. En este caso el entero más cercano sería 7, ¿sí? Porque es más fácil subirlo a 7 o redondearlo a 7 que bajarlo a 6. De esta manera nosotros tenemos un estudio en el cual vamos a tener 7 clases. Recordar que este valor es un valor de referencia. ¿Qué significa eso? Es un valor en el cual nosotros podemos variarlo. Lo que sí nosotros tenemos que respetar es la regla de decir que tienen que ser no menos de 5 clases ni más de 12. ¿Okay? Esa regla sí no la podemos nosotros dejar de respetarla. Bien, la amplitud de la clase entonces va a ser el rango entre el valor de K. En este caso el rango es 81 dividido entre el valor de K, que dijimos que iba a ser 7, nos da 11.57. Y ese de igual manera lo vamos a aproximar al entero más cercano, que sería 12. Muy bien, ya que tenemos la amplitud de clase, ahora ya podemos calcular nuestras clases, los límites de cada una. En este caso, empezamos con el valor más pequeño de todas, que es 39. Y a 39 le vamos a sumar 12 y vamos a obtener el siguiente límite inferior de las clases, que sería 51. ¿Sí? Ya tenemos el límite de dos clases, límite inferior, y proseguimos para obtener el siguiente límite inferior. Y así seguimos hasta tomar como referencia el valor de las 7 clases que habíamos dicho. ¿De acuerdo? Entonces nosotros obtenemos aquí que es 99 y 99 más 12 nos va a dar 111. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas? Hasta aquí. Esperemos que no haya nada, no haya ningún inconveniente. ¿Cuántas clases llevo hechas? 2, 4, 6, 7, que son las que me decía a mí la regla de Sturges. ¿Sí? Ahora vamos a determinar los límites superiores de la clase. ¿Qué hacemos para determinar los límites? Pues nada más restarle 1 a este, al siguiente inferior. Es decir, si este es 51, le resto 1, me va a dar 50. Si este es 63, le resto 1 y sería 62. Y así continuamos, ¿no? Para terminar este proceso. Recuerden que se debe de mantener la uniformidad de 12 entre cada uno de ellos. ¿Ok? Aquí en este caso serían 122. Muy bien, ¿hasta dónde me detengo? ¿O cómo sé yo que Sturges en este caso sí me está apoyando como debe ser? Bueno, me dio 7, tengo 7 clases, pero yo pudiera tener una más o inclusive tener una de más, ¿sí? O sea, que me haga falta una o que yo tenga una de más. ¿Cómo determino eso? Checando la última clase.
Si en la última clase cabe el valor más alto que tenemos, el máximo, que en este caso es 120, si nos queda ese valor, entonces ya la hicimos, ya no ocupamos hacer más clases. Si aquí hubiera quedado 119, yo ocuparé hacer otra clase para poder agregar 120. Ok, bien, ya que tenemos nuestras clases, vamos a pasar de este lado a lo que es la marca de clase. ¿Cómo determinamos la marca de clase? La marca de clase es el promedio, ¿sí?, de nuestra clase. Entonces sería esto, 44.5, la suma de estas dos dividido entre 2, y completamos utilizando Excel y nos damos cuenta que nos queda de esta manera. Como pueden apreciar, también se mantiene la uniformidad de 12 entre cada una de las marcas de clase. Vamos a pasar ahora hacia la frecuencia y vamos a aprovechar una función de Excel que se llama contar. Hay que tener cuidado porque contar tiene varias opciones, ¿no? Vamos a utilizar la fórmula contar si conjunto. Contar si conjunto, y hay que darle un rango. Este es nuestro rango, lo separamos por coma y le damos nosotros lo que es nuestra condición, mayor o igual a el límite inferior de esta clase, que es 39. Ahí termina el rango para el más pequeño, pero vamos a volverle a dar el mismo rango, ¿sí? Y ahora la condición sería que sea menor o igual al superior. Aquí no nos sale, pero habíamos dicho que era 50, ¿verdad? Aquí me están haciendo falta a mí las comillas, ¿sí? Y ya cerramos el paréntesis. Y observamos que nos cuenta 8. ¿Ok? La misma fórmula la vamos a utilizar en cada uno de mis siguientes resultados. La única situación es que va a cambiar. Aquí va a ser el límite de esta clase, que es 51, y aquí va a ser el límite superior, que es 62. Y nos da 3. Aquí sería para 63 y 74. Entonces sería la misma fórmula, nada más modificamos a 63, 74. Y así nos estamos ahorrando, pareciera algo tedioso, pero nos estamos ahorrando el tener que estar sumando, ¿no? O buscando en este rango todos esos valores. 75, y si mal no recuerdo era 87, si no, ahorita lo corregimos. Sí, estoy en un error, que era 86. Ahí está. Aquí sería 87 y 98. Lo tenemos. Aquí sería de 99 y 110 los rangos. Y la última sería 111 y 122. Ahí está. Todos estos valores, checamos a ver si más o menos nos dio. Nos tiene que dar el resultado de n, que es 50. Ok, vamos ahora a las frecuencias acumuladas. Existen las positivas y las negativas. Para obtener la acumulada positiva es ir sumando desde aquí el acumulado con cada una de las frecuencias y llegar hasta 50. El 8, como es la primera, pues no hay acumulado, sería 8. 8 más la siguiente frecuencia, que es 3, sería 11. 11 más 8, 19. 19 más 8, que es la siguiente, serían 27. 27 más 12 serían 39. Más 10, 49. Más 1, 50. Para la negativa se hace igual, solamente que empezamos de acá. Sería 1 más el acumulado, 1. 10 más 1, 11. 12 más 11, 23. 23 más 8 sería 31. 31 más 8 es 39. 39 más 3 es 42. Y 42 más 8 es 50. Vamos ahora con la frecuencia acumulada, que no es más que el porcentaje. ¿Cómo lo sacamos? Con la frecuencia dividiéndola entre 0.5, porque son 50 datos. Observamos que ahí ya nos dio
¿sí? Autocompletamos utilizando la función de Excel. Verificamos nomás que el total nos dé 100% y ya terminamos. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la de acá, solamente que con la relativa. 16 más 22, acá 16 más 6, 16 más 22 sería 38, 38 más 16 sería 40, 54, 24 más 54 serían 78, más 20 serían 98, más 2, 100. Muy bien, ¿qué sigue ahora? Vamos a determinar unas que son conocidas como las medidas de tendencia central, ¿sí? De estas tenemos la media, la mediana, la moda y dos cuartiles. Cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Cómo determinamos la media? La media es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Esta es la columna que vamos a llenar, dividido entre n. ¿Cómo sacamos esto? Marca de clase sería la marca de clase por la frecuencia, que nos da 356 y llenamos. Al final sumamos total, que es el que realmente me interesa, y ese total se va a venir a dividir entre n. En este caso n lo tenemos acá, nos va a dar 79.78. Recuerden que hay que dejar dos decimales, ya lo habíamos dicho durante la clase. Vamos ahora con la mediana. La mediana sí está a lo mejor un poco más complicada. ¿Cómo se determina la mediana? La mediana se determina por la fórmula. Mediana es igual al límite inferior de la clase que contiene la mediana más n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana, todo eso entre la frecuencia de la clase de la mediana por la amplitud. Esa es la fórmula para la mediana. Pero todos esos datos de la fórmula, ¿de dónde los obtengo? Primero tengo que ubicar la posición donde va a estar la mediana. ¿Cómo hacemos eso? Con n entre 2. 50 entre 2 nos da 25, nos vamos a la columna de la frecuencia acumulada y buscamos el primer valor que sea mayor o igual a 25, en este caso sería el 27. ¿Ok? Y empezamos aquí con esta clase. Aquí ubicamos a la mediana, ¿sí? Estos colores simplemente son para nosotros ubicarlos, ¿no? Sustituimos aquí en los valores. Mediana es igual al límite inferior de esta clase, que sería 75. Más n entre 2, que ya dijimos que era 25, ¿verdad? Menos frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. ¿Cuál sería la acumulada anterior? 19. Eso se va a dividir entre la frecuencia de la clase de la mediana, que es 8. Y multiplica la amplitud, que sigue siendo la misma del inicio, que es 2. Por lo tanto, serían 25 menos 19 entre 8 por 12. Y a eso le sumamos 75. Y nos estaría dando 84, ¿verdad? 84. Nos dio cerrado afortunadamente. ¿Sí? Y ese valor se encuentra dentro de la clase que estamos utilizando. Vamos ahora con la moda. La moda es igual. La fórmula del límite inferior de la clase que más se repite, más los incrementos. En este caso no tengo aquí el triangulito de incremento, pero sería delta 1. Vamos a utilizarla ahí para
perdón, para decirlo, delta 1 entre delta 1 más delta 2. Y eso se multiplica por la amplitud. ¿Qué son los delta? Los incrementos. Primero vamos a determinar dónde va a estar la moda. La moda va a ser a partir de la que más se repite, es decir, la que tengo mayor frecuencia, que en este caso es esta que tenemos acá. Ya habíamos dicho durante las clases, normalmente un estudio estadístico quedan en la misma clase. Hasta ahorita la media y la mediana nos ha quedado en la misma clase, pero la moda sí ya se nos disparó a la siguiente, pero no pasa nada. Ok, como esta es la de la moda, buscamos el límite inferior, que es 87. 87 más el incremento 1. ¿Cuál es el incremento 1? ¿Cómo se determina? Se determina la frecuencia de la moda menos la anterior. 12 menos 8 que nos da 4. Entre 4 más delta 2. Delta 2, ¿cómo se determina? La frecuencia de la clase de la moda menos la siguiente. 12 menos 10, 2. Por lo tanto, ahí quedaría y eso se va a multiplicar por 12. Entonces sería 4 entre 4 más 2, que es 6, por 12. Y a eso le vamos a sumar los 87. Y nos estaría dando 95. Ahí lo tenemos, ¿no? Bien. Ya terminamos con la moda. Vamos ahora con los cuartiles. Los cuartiles es la misma fórmula de la mediana. Solamente que ahora en lugar de n entre 2 va a ser n entre 4. Entonces ubicamos el cuartil 1. N entre 4, 50 entre 4, 12.5 y hacemos lo mismo, buscamos el primer valor que sea mayor o igual a 12.5, en este caso sería 19, esta de aquí. Ahí está. Entonces sería el cuartil 1. Límite inferior de esa clase que sería 63 más 12.5, es decir, n entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase de cuartil, que es la frecuencia acumulada anterior, que es 11, entre la frecuencia de la clase de cuartil, que es 8, por 2. Como les decía, es prácticamente la misma fórmula de nuestra mediana. Recuerden que la mediana es el cuartil número 2, por eso es que las fórmulas son las mismas. Y nos estaría dando como resultado 65.25. Cuartil 3, para el cuartil 3 se hace lo mismo, n entre 4 que nos da 12.5, pero se multiplica por 3, entonces sería 37.5. De igual manera buscamos el número igual o mayor a 37.5 que estaría aquí, ¿sí? Entonces aquí sería el mismo color de la moda, creo que es este, misma fórmula, cuartil 2, cuartil 3, perdón. Sería el límite inferior, que es 87, más n entre 4 por 3, que ya dijimos que era 37.5, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase de cuartil, que sería 27, entre la frecuencia de la clase de cuartil, que es 12, por la amplitud, que es 12. Entonces sería 37.5 menos 27, que nos da 10.5 entre 12. Y lo que salga se multiplica por 12 y le sumamos 87. En este caso nos va a dar 97.5. Ahí terminamos ya con las medidas de tendencia central. Vamos ahora a determinar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, recuerden que son las que me indican a mí qué tan alejados están los datos de nuestro flujo central de datos, que son las medidas de tendencia central. La desviación estándar y la varianza. Recuerden que vamos a sacar la varianza y luego ya la desviación es la raíz de la varianza. Para eso utilizamos esta columna.
¿Cómo la calculamos? Bueno, sería la frecuencia, la marca de la clase, perdón, menos la media, que en este caso es 79.78, ¿sí? Y eso se va a elevar al cuadrado. Y al final se multiplica por su frecuencia, que es esta. Nos da esto. Vamos a dejarlo a 2 decimales, por favor. Está. Rellenamos, ¿sí? Y obtenemos los totales. En este caso, los totales serían este de acá. Si se fijan, aquí donde tenemos la media y la mediana, es donde queda menos, la desviación debe ser el menor valor, ¿verdad? Desde luego que los que están cercanos a eso también, porque son la parte central de los datos. Bueno, entonces terminamos varianza, que sería este valor entre n-1, que sería 49. ¿Por qué entre n-1? Porque nosotros ya sabemos, ¿sí?, que vamos a utilizar puras muestras a la hora de hacer estudios estadísticos, ¿no? Ya que nosotros no vamos a manejar poblaciones, por lo tanto se divide entre n menos 1. Si fuera poblacional sería solamente entre n. Y ahí tenemos ya nosotros terminado lo que es la tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pasar a los gráficos. ¿Cómo determinamos los gráficos? Bueno, para insertar gráficos nosotros tenemos la parte de el histograma, análisis de datos, ¿sí? Rango de entrada, le damos la frecuencia. Rango de clase, denle un límite, ¿sí? De preferencia el más pequeño, ¿sí? Inferior. Si se fijan aquí yo seleccioné esto sin los rótulos de arriba. Si lo hubiera puesto lo de arriba, pues hay que ponerle aquí en rótulos. Yo le pedí que me lo ponga en una hoja nueva, que me cree el gráfico, le vamos a aceptar. Sale con algunos detalles. Vamos de nuevo. Vamos a copiar la frecuencia y vamos a pegar de este lado. Vamos a poner que solamente conserve los valores, porque si no marca error, porque la fórmula la busca y pues no son los mismos valores. Y acá, para darle un buen formato a nuestro histograma, vamos a tener que modificarle lo que son las clases. Así deberíamos determinarlas todas, ¿no? Y se nos van a ubicar de este lado. Muy bien, ya que tenemos el histograma, recuerden que habíamos dicho que la particularidad del histograma era que estuvieran las barras pegadas, si no éramos cualquier gráfica de barra. Aquí en los diseños se puede modificar teniéndolo de este lado. De preferencia utilicemos los colores, ¿sí? No era ese que quería, disculpen, era este. Ahí está, para que haya diferencia. Entre uno en relleno le podemos cambiar a variar colores entre puntos y ya, de cierta manera ya nos quedó nuestro histograma. Vamos ahora a la gráfica de pastel. Para la gráfica de pastel igual vamos a utilizar la frecuencia. De hecho, en realidad se debe utilizar la frecuencia relativa, ¿verdad? Para la gráfica de pastel, pero cualquiera de los dos que utilicen ahorita, como estamos trabajando en Excel nos permite hacerlo, ¿no? Gráfica circular, ¿sí? Utiliza esta que tenemos aquí. Vamos a llevar para acá, para que de preferencia quede así. Vamos a modificarle los datos, ¿sí? Aquí, en lugar de que estén estos, vamos a decirle que estén estos de aquí.
Y ya se fijan, ya nos pone ahí los colores que debe decir. Recuerden que hay que cambiar el título, ¿no? Pues ponerle ahí. Gráfica de pastel o gráfica circular. En teoría deberíamos de ponerle lo que estamos trabajando, la variable que estamos investigando, pero bueno, con que lo hagamos eso, nos estamos de cierta manera conformando. Y acá nosotros pasamos a las ojivas, seleccionamos estos dos, vamos a darle en insertar, ¿sí? Vamos a seleccionar estas líneas punteadas. Esta de aquí, línea con marcadores, ¿sí? Si se fijan, ya nos da las dos ojivas juntas en la misma gráfica, que es donde deben de estar, ¿sí? Ya solamente es cuestión de modificarlas como nosotros vayamos pidiendo situación ahí, ¿sí? Vamos a cambiar igual los datos acá y otra vez a seleccionar las clases, así ya nos queda de cierta manera, ¿no? Ya tenemos ahí nuestras dos ojivas. Vale. Vamos a poner aquí ojivas, ¿no? Tanto la ojiva positiva como la negativa. Y esa es la manera en que nosotros hacemos los principales gráficos, ¿sí? Y la tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados